contar todas las semanas con todos ustedes, mis hermanos, y saber de que estamos dándole la honra y la gloria al Señor con lo que hacemos. Hoy tenemos una bendición hermosa en la palabra, así es de que yo quiero que usted, por favor, en este momento ya no hay necesidad de que se preocupe absolutamente de nada, sino de escuchar la palabra para que se cumpla lo que la misma dice acerca del corazón, en donde se siembra la buena semilla de la palabra. ¿Cómo es que nos vamos a volver productivos? Cuando la escuchamos, la entendemos y la ponemos por práctica, o sea, la volvemos productiva. Recibamos al pastor Walter con un fuerte aplauso por su vida y hagámoslo delante del Señor para saber de que Él trae la bendición hoy. Gracias, Pastor Wilson. Gracias, Pastor Wilson. Bienvenidos, iglesia. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, pero es con temor y temblor que me presento primeramente delante del Señor para ser portador y vocero de su palabra esta mañana. Amén. ¿Quiénes nos visitan hoy por primera vez? Queremos ver sus manos levantadas. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenido Juan Pablo, Jennifer, bienvenidos, bienvenida hermana, qué bendición, saludémoslos como ellos se merecen, bienvenidos a la casa del Señor, esta es su casa, qué rico que nos acompañen y esperamos que sigan haciéndolo y se queden con nosotros, amén. Hoy vamos a hablar un tema que se encuentra, quiero comenzar en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 1. ¿Ya lo tenemos ahí? Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Cerremos nuestros ojos y reconozcamos delante de Dios que como los discípulos no sabemos orar. Amén. ¿Quién no sabe orar? De los que estamos acá, ¿verdad? Muchos de nosotros encontramos tropiezos en la oración, pero vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor dirigiéndonos en esta mañana y sea Él dándonos su palabra, su sabiduría para que aprendamos a orar como Él quiere que lo hagamos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este momento especial que tú nos regalas, la oportunidad que como hijos tenemos, Señor, de venir delante de ti reconociendo nuestra frágil y débil humanidad, reconociendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer, reconociendo, Señor, como tus discípulos, Señor, en ese momento reconocieron que no sabían orar. Hoy, Señor, nos ponemos de acuerdo con tu pueblo, Padre Santo, para clamar a ti y decirte: enséñanos a orar. Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Antes de comenzar a desarrollar el tema que está titulado El discípulo y la oración, para los que toman apuntes, el discípulo y la oración es el tema de hoy. Antes de eso quiero resaltar algo muy importante que está de pronto ahí, escondido en la palabra, en lo que acabamos de leer. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, no dice dónde, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Yo me pregunto, ¿qué vio este discípulo o qué vieron estos discípulos en Jesús cuando estaba orando? Algo vieron, algo les inspiró a querer lo mismo que Jesús estaba teniendo en ese lugar, a experimentar lo mismo que Jesús estaba experimentando en ese lugar. Algo les inspiró de tal forma: Señor, enséñanos a orar. Jesús en los evangelios se describe como esa persona que oraba constantemente, se comunicaba con el Padre constantemente,
Decía, yo hago las cosas que veo hacer de mi Padre. No dice que vi hacer de mi Padre, dice que veo hacer de mi Padre, presente. Yo digo las cosas que oigo, que mi Padre me dice, no que dice oí de mi Padre, sino que oigo. Y bajo esa premisa Jesús se movía en poder, en milagros. ¿Sería eso que vieron los discípulos en él? ¿Sería ese poder, esa fuerza, esa inspiración, esa presencia divina que ellos reconocieron que era a través de la oración que Jesús tenía eso, y por lo tanto dijeron, enséñanos a orar? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que ahí fue la inspiración para ellos, para que Jesús les enseñara a orar. Y es la misma inspiración que debemos tener nosotros en este día, en esta mañana, amén. Porque ¿quién de aquí no quiere ser como Jesús? ¿Quién de aquí no quiere tener lo mismo que Jesús tuvo? Si él mismo lo dice en la palabra en Juan, cosas mayores harán vosotros que las que yo hice. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos que la oración es importante, no nos queda otro remedio sino decirle, Señor, enséñanos a orar. Y por eso estamos esta mañana. Vamos a desarrollar el tema iniciando con la definición de lo que es oración. Wikipedia, que es el diccionario que se ha convertido para nosotros el más rápido porque lo encontramos fácilmente en internet, define la oración de la siguiente manera. Dice, la oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, para hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones para buscar guía y dirección. En otras palabras, resume Wikipedia de que la oración es una acción de comunicación con Dios para expresar nuestro agradecimiento, para hacer peticiones o simplemente expresar nuestros pensamientos y emociones. Y no está mal esa definición, es una definición, digámoslo así, generalizada. Palabra sencilla, podríamos decir que es un intercambio de ideas entre Dios y yo, lo cual esto implica una relación que debemos tener a través de la oración. O sea que ya podemos saber de que la oración no solamente es un intercambio de ideas, sino que es una relación que yo debo tener con mi Padre Celestial. Amén. Y entonces, teniendo en cuenta eso, podemos entonces ya hacer una definición un poquitico más profunda acerca de lo que es la oración. Y podríamos decir que orar es hablar con Dios, expresándole a Él las palabras que están dentro de nuestro corazón y recibir de Él, porque estamos hablando que es una comunicación, no es un monólogo. O sea que en la oración nosotros le hablamos y Él ¿qué? Nos habla. Él nos muestra. Por eso Jesús decía, yo hago lo que veo hacer de mi Padre, yo hablo lo que oigo que mi Padre me dice. Entonces, expresándole a Él las palabras que están dentro de nuestro corazón y recibir de Él su voluntad para nuestra vida, recibir su consuelo y recibir su dirección. Así que la oración nos hace sentir particularmente cerca de Dios y nos da la seguridad de que Él está con cada uno de nosotros, temporalmente, no, para siempre. ¿Será importante entonces la oración si lo vemos desde ese punto de vista? Por supuesto que sí. Entonces, teniendo una comprensión de lo que ya es la oración, vamos entonces a hablar de cuáles son los propósitos de la oración. ¿Por qué vamos a orar? ¿Cuál es el propósito de la oración? Antes de comenzar a enumerarles esos propósitos, quiero decirles lo que no es la oración.
La oración no es para informarle a Dios de mis necesidades únicamente. Muchos llegan a orar: Señor, te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido. Y eso, pues, no es que esté mal, pero no se debe hacer. Porque estamos hablando, según la definición que acabamos de hacer, estamos hablando de que debe haber una comunicación, de que debe haber un cierto sentido en la oración, donde yo llego ante el trono de la gracia, ante mi Padre Celestial, ¿verdad? Y primeramente le muestro reverencia porque Él es mi Padre, porque está en los cielos. Es el creador del universo, es el poderoso, el todopoderoso, y aparte de eso es mi Padre. ¿Cómo la ven? Yo tengo que venir con reverencia, con gozo, con alegría, de saber que me encuentro con mi Padre. Entonces no es que esté mal que le pidamos, pero no debe ser así, porque Mateo 6:8 dice: no os hagáis pues semejantes a estos gentiles, a estos fariseos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ya Él lo sabe. No nos desgastemos en la oración pidiendo, pidiendo, pidiendo. Y vuelvo y digo, no porque no se pueda hacer, sino que Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Y vamos a conocer en estos propósitos cuáles son entonces esos propósitos de la oración que nos van a fundamentar para poder ser esas personas de oración, esos hijos de Dios de oración. Hay un punto importante, el primer punto, y es que el propósito de la oración tiene que ver con que vamos a conocer el carácter de Dios y sus propósitos para experimentar su poder y participar en su gloria. A través de la oración, como es una relación, yo comienzo a conocer el carácter de Dios. Conociendo el carácter de Dios, voy a conocer cuáles son sus propósitos para mi vida, cuáles son sus propósitos en lo que me rodea, y por lo tanto experimentar ese poder y gloria en lo que yo hago diariamente. Amén. O sea, prácticamente es como una reunión. ¿Quiénes tienen empresa acá? Es como cuando tú te reúnes con tu cúpula directiva o la reunión de la alta gerencia y van a determinar la agenda de la semana. El lunes a las 7 de la mañana se reúnen y van a determinar la agenda de la semana, van a direccionar el actuar de la empresa en esa semana. Es exactamente lo mismo. Yo cuando voy con mi Padre, yo tengo que conocer, debo conocer cuál es el propósito que Él tiene para mi vida, cuál es el propósito y de qué manera va a orquestar mi vida y lo que hay alrededor de mi vida para yo poder tener un direccionamiento. ¿Qué otro propósito voy a tener a través de la oración? Voy a nutrir y a estrechar mi relación con Dios. Importante. Muchas veces por falta de oración, nuestra vida con Dios o nuestra relación con Dios se vuelve muy superficial. Comenzamos a dar tumbos y timbos atinándole a decisiones sencillamente tomadas por emociones y no a decisiones tomadas o determinadas por un direccionamiento de Dios. Yo le tengo mucho temor a tomar decisiones así, de esa manera. No porque no lo haya hecho, precisamente porque lo he hecho y me he golpeado fuerte. Y no quiero volverlo a hacer. Quiero que mis decisiones sean determinadas por Dios, que mis decisiones sean direccionadas por Dios. Y eso es importante. Otro propósito, para que Dios nos revele su voluntad acerca de nuestro caminar con Él y en nuestra vida en general. Eso es importantísimo, conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros.
Muchas veces nosotros no sabemos para dónde vamos. Muchas veces hemos decidido asistir a una iglesia como estas, pero ¿bajo qué propósito? No, es que me siento mal si yo los domingos no voy a la iglesia. Ah, ¿ese es tu propósito? Pues si es eso, lo estás haciendo mal. Porque no es para que te sientas bien. Porque tú tienes un propósito general en la vida y es adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es tu propósito de venir acá? ¿Será más bien comenzar a adiestrarte, a capacitarte, comenzar a tener una disciplina de oración, una disciplina congregacional que te va a ayudar a formar, equipar, para que puedas ser ese hombre, esa mujer que en las manos de Dios el Señor pueda hacer contigo grandes y poderosas cosas? Pero necesitamos conocerlo, ¿verdad? Y el otro propósito es para expresar nuestra dependencia que debemos tener de Dios. Un hombre, una mujer que no dependa de Dios es un hombre, una mujer que no tiene vida de oración. Porque a través de la oración, como ya decíamos, se afianza nuestra relación padre e hijo. Y entre más relacionado yo esté con mi padre, más dependencia tengo yo de él. ¿O no lo experimentan los padres o las madres cuyos hijos son amorosos, tiernos, cariñosos, apapuchadores, que vienen conscientes? No hay esa afinidad, no se crece eso como algo que inconscientemente está creciendo y hay como una afinidad tan tremenda. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. Afianzamos nosotros esa dependencia de él. Amén. Algo interesante que podemos ver en Lucas 11:1 es que estos discípulos nunca pidieron a Jesús que les enseñara a hacer ninguna otra cosa, como hacer milagros, como caminar sobre las aguas. Ellos le pidieron: enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque el propósito número 1 de la vida de oración del creyente es glorificar a Dios. Si tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, no solamente tienes que tener una vida de oración, sino que a través de esa vida de oración tú glorificas a Dios. Porque entonces le estás diciendo a Él, estás reconociendo delante de Él que eres su hijo. Porque ¿por qué murió por qué murió el Señor Jesucristo en la cruz? ¿No fue para reconciliarnos con Dios? ¿No fue para que fuéramos adoptados ahora y hechos hijos de Dios? Y el Padre se deleita con eso, el Padre se deleita con sus hijos, el Padre se deleita cuando su hijo viene a Él, a amarle, a adorarle, a expresarle. Se deleita, lo estamos glorificando. Entonces la vida de oración tiene ese propósito número 1 y es demostrar nuestra gran dependencia para glorificar a nuestro Padre Celestial. Amén. Entendido esto, vamos entonces a ver cuáles son los beneficios de la oración. Hemos resaltado 3 dentro de muchos importantes, hemos resaltado 3, y el primero de ellos es que nutre y promueve la obediencia, nuestra obediencia al Padre. A través de la oración, nosotros encontramos el beneficio de volvernos más obedientes al Señor. ¿Quiénes quieren ser más obedientes? Está claro que muchas veces nosotros erramos por falta de obediencia. Está claro que muchas veces nosotros como que, ¿será que tomo esta decisión? Pero bueno, sí, tomémosla, igual me va a ir bien y en el nombre de Jesús lo hago, ¿verdad? Religiosamente. Y oh, sorpresa, nos llevamos que hemos caído otra vez en la misma piedra, hemos tropezado otra vez en la misma piedra. Porque realmente fue un impulso emocional, mas no fue un direccionamiento de parte de Dios en la obediencia que Él nos mande. Entonces, el beneficio de la oración es que promueve nuestra obediencia. Hay una relación directa entre mi grado de obediencia y el poder de mi oración. Hay una relación directa.
Si yo soy obediente a las cosas de Dios, mi relación con Dios va a estar más estrecha y por lo tanto su direccionamiento, su voz y todo va a estar conmigo constantemente y eso me va a dar más capacidad, más autoridad, más seguridad en mi caminar, por lo que me vuelvo más obediente. Amén. Obedecer a Dios no es natural en nosotros, obviamente. Nuestra naturaleza es una naturaleza carnal, en donde obedecer a Dios no es nuestra naturaleza y tampoco lo es orar. Hemos nacido de nuevo a través de Cristo Jesús. Ahora nuestra nueva naturaleza hace que se ajusten cosas que antes no estaban ajustadas y en ese orden de ideas entonces debemos entender que si para ajustar esa nueva naturaleza que cobre la dimensión de lo que Jesús quiere, yo debo tener una vida de obediencia, si no, no he nacido de nuevo. No he nacido de nuevo. Acuérdese que una de las premisas en el camino del cristiano es creer y obedecer. Creer y obedecer. Y a través de la oración vamos a tener esa oportunidad de obedecer como Dios quiere que obedezcamos. Un segundo beneficio que tenemos a través de la oración es que si nosotros no oramos, nuestra vida no va a avanzar. A través de la oración vamos a avanzar en la vida. A través de la oración vamos a ver una vida que tiene alcance, que tiene proyección. Una persona que no ora jamás verá resultados en su vida personal. Una persona que ora verá que su vida tendrá proyección porque conocerá la voluntad de Dios para su vida. Y si conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, caminaremos derecho. El Señor dice su palabra que nos hará caminar por caminos de justicia. Y no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda. Seremos obedientes y por lo tanto no tropezaremos, dice el Señor. Como en todas las cosas, Jesús debe ser nuestro ejemplo en la oración. Él siempre oraba en la voluntad de su Padre. Lo hemos reflejado en Lucas 22:42, cuando el Señor Jesucristo dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuestro Señor Jesucristo lo tenía claro, siempre hizo la voluntad del Padre. Y si tú y yo queremos ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer la voluntad de nuestro Padre. Y a través de la oración está la oportunidad, porque a través de la oración, en esa comunicación recíproca, el Señor nos permite conocer su voluntad. Amén. Otro beneficio importante, el Señor a través de la oración, el Señor nos previene de caer en tentación. Hay un pasaje bíblico en Lucas 22:40, donde el Señor les dice a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y lo vuelve y lo repite en Lucas 22:45 y 46, cuando dice la palabra, cuando se levantó de la oración, o sea, cuando Jesús se levantó de orar y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué le repite dos veces en el mismo acto? Antes de irse a orar y después de que llega a orar. Y le dice lo mismo: oren para que no caigan en tentación. Porque la oración nos da fortaleza. La oración nos da presencia de Dios. Y mire el resultado de ellos no haber orado, porque no oraron. ¿Cuál fue el resultado? Que en el momento que vienen a aprender a nuestro Señor Jesucristo, Pedro actuó ¿qué? Instintivamente, dejó salir su carnalidad, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Se dejó llevar por su instinto carnal.
Dios a veces no me oye en la oración porque vivo en desobediencia. Yo puedo gritar de aquí hasta la puerta, hasta allá, hasta la reja. Y si esta puerta está cerrada, ¿será que alguien me va a escuchar allá? Yo abro esta puerta y muy seguramente me van a escuchar. Pues déjenme decirle que la desobediencia actúa como esa puerta que se cierra para que nuestras oraciones no sean escuchadas. Debemos ser obedientes. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque no es fácil. Y en la medida que desarrollemos el tema nos vamos a dar cuenta de algunos otros detalles de lo que nuestra vieja naturaleza influye para impedir una oración eficaz en nosotros. Pero tomemos en cuenta esto, de que a veces Dios no oye nuestra oración porque estamos en desobediencia. Y ya decíamos que la obediencia requiere una vida de oración. Amén. Ahora, ya conocemos qué es la oración, conocemos cuáles son los propósitos de la oración, conocemos cuáles son los beneficios de la oración. Ahora vamos a saber qué podemos esperar en la oración. ¿Qué puedo esperar cuando oro? Una de las cosas es que puedo no recibir una respuesta de parte de Dios. Y si no recibo una respuesta de parte de Dios, yo tengo que examinarme. ¿Y qué examino en mi vida? Vamos a revisar mi petición. ¿Será que mi petición está ajustada al propósito de Dios? ¿Puedo revisar la intención de mi petición? ¿Será que esa petición está ajustada sencillamente a mis emociones, a mis pasiones, a mis anhelos carnales y no ajustada al propósito de Dios? Cuando yo no recibo respuesta, tengo que revisar si estoy caminando con Dios o no. ¿Y a qué se refiere caminar con Dios? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy caminando con base en su voluntad? Debo revisar el tiempo de mi petición. ¿Será que estoy ajustado al tiempo de Dios para esto? Porque muchos podrán decir, por colocar un ejemplo, conocieron del Señor, Señor, yo quiero ya estar enseñando tu palabra. Y qué bueno, es un lindo deseo. Pero hasta ahora esta persona está conociendo del Señor, necesita fundamentarse, necesita equiparse, necesita instruirse, necesita disciplinarse, fundamentarse en la doctrina. Es un lindo deseo, pero que todavía no está a tiempo. Entonces, muchas veces el Señor no responde a nuestra petición porque no estamos ajustados al tiempo de Dios, al kairos de Dios que se llama. Muchas veces no recibimos respuesta en nuestra oración porque es inapropiada la petición. Muchas personas que oran pero que no son obedientes a Dios ya tienen ese tropiezo. O muchas personas que oran y tienen un corazón endurecido, ¿verdad? Están haciendo peticiones inapropiadas. ¿Cómo pueden decir, Señor, que me vaya bien mañana en el trabajo cuando de pronto su corazón es un corazón de piedra que no ha perdonado a su hermano? Un corazón de piedra donde es un mal esposo o una mala esposa. ¿O cómo quiere que le vaya bien en el trabajo si él trata mal a sus empleados? O sea, no se ajusta. Es inapropiado porque no se ajusta al mover de Dios para su vida. Pero si la respuesta de Dios, si la petición de Dios que le hacemos a Dios es apropiada y el tiempo es el correcto y tú estás caminando bajo la voluntad de Dios, entonces Dios te va a dar respuesta y te dice, hijo, lo haré. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará. A veces nosotros tomamos literal esa palabra. No, mire, aquí está escrito, el Señor dice que pide y se me dará. Entonces yo, ¿por qué no lo puedo hacer si Él es mi Padre? Oye, qué bien, te felicito.
tienes un conocimiento literal de la palabra, pero tienes un conocimiento completo de la misma. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios para que esa petición se cumpla en tu vida? ¿Para que Dios cumpla esa petición? Muchas veces queremos hacer las cosas de una manera superficial, pero no vamos a lo profundo. Otra cosa que puede suceder en la oración y que yo puedo esperar en la oración, y es que el Señor me invita a que oremos sin cesar. ¿Y qué es orar sin cesar? Es vivir constantemente consciente de la presencia de Dios. Orar sin cesar no significa que tú te postres de rodilla todas las 24 horas del día y comiences a orar. No, eso no es orar sin cesar. Orar sin cesar hace referencia a eso precisamente, a vivir conscientemente, constantemente de la presencia de Dios en tu vida. Y eso lo define muy bien Isaías en el capítulo 26, versículo 3. Dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la paz que Dios da, no la da el mundo. No significa que no vamos a tener problemas, no significa que no vamos a tener circunstancias difíciles, no significa que todo va a ser color de rosa, pero lo que sí significa es que el Señor va a estar contigo en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de todas las situaciones de tu vida. Gloria a Dios. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la capacidad de reconocer que no importa la circunstancia que tú estés pasando, no importa lo difícil que esté sucediendo en tu vida, Dios siempre dará una solución si Él está ahí contigo permanentemente. Amén. Otra cuestión que puede aparecer, otra situación que pueda aparecer en ese qué esperar en la oración, es que muchas veces ya no oramos más. Y surge una pregunta: ¿por qué ya no oro más? A veces son oraciones así como que, ay, que tengo, Señor, gracias por el día de hoy, y ya. Y como que uno dice: ¿por qué ya no oro más? ¿Qué está pasando? Muchas veces, en la mayoría de los casos, no es solamente por sueño, no es solamente por pereza, sino que a veces nos sentimos tan satisfechos de nuestros logros, nos sentimos tan cómodos en la forma de vida que como que no necesitáramos de Dios. Y eso es delicado, muy delicado, porque Dios, en su infinita misericordia y en su infinito amor, Él permite que algunos puedan tener una vida, digamos así, opulenta. Acuérdense ustedes que Dios tiene propósito para cada uno. El propósito de Dios para tu vida es bendecirte, pero esa bendición no significa que tengas casa, carro y beca. Esa bendición de Dios para tu vida significa que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Que le conozcas, que sea Él el Señor de tu vida, que el señorío de Cristo esté en tu vida. Que por muy fuerte que sea la dificultad que estés pasando, Él esté ahí y tú seas inspiración para miles. Que aunque haya aflicción en tu vida, que aunque hay circunstancia, que aunque hay escasez, aunque hay enfermedad, lo que haya, tengas la firmeza de que el Señor está contigo y pueda ser inspiración para muchos. Porque los fariseos, ¿qué era lo que veían en Jesús? Dice que es el Salvador, y mírenlo, entró en un burro. Dicen que es el Salvador, y mírenlo, no es capaz de coger ni una espada. Dicen que es el Salvador, y mírenlo, ¿dónde está su ejército? Muchos te dirán:
No que tu Dios te prospera. Yo veo que está lleno de deudas. No que tu Dios te prospera, ¿dónde está tu BM? No que tu Dios te prospera, ¿dónde está tu casa? Y eso puede golpear fuerte para que no esté cimentado en las cosas de Dios. Pero tú estás cimentado en las cosas de Dios, tú podrás decir: yo solo sé que mi Redentor vive y que yo hago la voluntad de mi Señor y que Él tendrá propósito para mi vida. Y si hoy no me dará, si es su voluntad, me dará después. Y si no es su voluntad, en todo yo me gozaré, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, en todo yo me gozaré. Porque el propósito de Dios, como hablábamos en días anteriores, acerca del señorío de Cristo en tu vida, nada tiene que ver contigo. Todo tiene que ver por Él y para Él. Y tú eres instrumento de Él, donde quiera que estés. Entonces, ¿qué dirían de Pablo? El ministerio de Pablo, la mayor parte del ministerio duró fue en la cárcel. Para muchos, oye, qué vida tan terrible. No, terrible ese Pablo. Y eso que dice que es cristiano, y eso que dice que es apóstol de Jesucristo, y mírenlo allá encarcelado. Dios tenía propósitos. Dios tenía propósitos. Cuando yo rindo mi vida al Señor, cuando yo muero a mí mismo, entonces el Señor comienza a vivir en mí. Y entonces ya no ejerzo mi voluntad, sino la voluntad de Él en mi vida. Y todo lo que Él haga en mí será bueno, será perfecto y será agradable, porque esa es su voluntad para mi vida. Amén. Entonces, si hoy estás pasando necesidad, si hoy estás pasando escasez, no te preocupes, mi hermano, porque si tú estás andando en la voluntad de Dios, estás andando en la abundancia y en la obediencia de Dios, entonces el Señor te dará lo que tenga que darte, para que de Él sea la gloria, la honra y el honor. El Señor no nos aseguró riquezas acá en el mundo. Antes todo lo contrario, su palabra dice: ¿y para qué atesoran tesoros en la tierra? Si la polilla y el moho lo corrompen. Preocúpense por atesorar tesoros en el cielo, donde ni el moho ni la polilla lo corrompen. Ahora, eso no quiere decir que no nos esforcemos y no seamos diligentes y no seamos responsables con los dones y talentos que Dios nos ha dado. Obviamente que sí, yo tengo que ser responsable, diligente con los dones y talentos que Él me ha dado y ponerlos a producir al máximo. Y si es la voluntad de Dios, el Señor entonces suplirá todas las cosas conforme a su voluntad en Cristo Jesús. Pero no debe ser mi mira, no debe ser mi objetivo. Mi objetivo no debe estar puesto en las cosas de aquí abajo. Mi objetivo debe ser puesto mis ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. ¿Entendemos ahora un poco? ¿Y cuántos de nosotros sufrimos porque no tenemos? ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque hay escasez? ¿Cuántos de nosotros sufrimos porque no nos está yendo bien? Suframos, hermano, si tenemos dudas de que nuestro nombre no esté escrito en el libro de la vida, porque Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dios suplirá. Si tú estás caminando rectamente, si tú estás caminando en obediencia, si tú estás caminando en la voluntad de Dios, Él hará contigo lo que tenga que hacer. Y si has de ser esa persona que el Señor te va a bendecir con casa, carro y beca, pues no será para que tú te vanaglories, será para que tú lo pongas al servicio de la obra del Señor, porque todo es para Él y por Él. Amén. Y si no te da casa, carro y beca, pues entonces con lo que tienes le servirás al Señor, porque así el Señor se complacerá en ti. ¿Entendemos un poco? Entonces no nos afanemos, porque hemos de tener, si tenemos o no. ¿Acaso los lirios del campo? ¿Acaso los pájaros del cielo se afanan?
¿Cuánto más nos dará el Señor que somos sus hijos? Amén. Pasemos a otro punto, y es, dentro de muchas cosas que se hablan en la oración, ¿qué requerimos nosotros para orar correctamente? Alguien dice por ahí, no, es que debemos orar correctamente, y han dado algunos puntos especiales para esto. Pero ya vamos a hablar qué es orar correctamente con base en lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo. Pero sin embargo, vamos a mencionar aquí algunos detalles importantes. Algunos se preguntan, pastor, ¿y con qué frecuencia debo orar? La respuesta es todo el tiempo, lo dice 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, todo el tiempo. Pastor, ¿a qué hora debo orar? ¿Cuál será la mejor hora para orar? Lo dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, el Señor Jesucristo salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Lucas 21:37 dice, durante el día enseñaba, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Pareciera ser que Jesús ante esto oraba día y noche. Es más, vigilaba, yo creo que pasaba las noches sin dormir hasta el otro día. Entonces, para responder la pregunta, pastor, ¿y cuál es el mejor tiempo para orar? Todo el día. Aunque hay, fisiológicamente hablando, y aquí sí permítanme hacer un paréntesis, en mi condición de profesional de la medicina, en mi condición del don que Dios me ha regalado de ser médico, he conocido que en la madrugada se liberan en nuestros organismos sustancias como el cortisol y algunas otras sustancias que hacen que nuestro cerebro pueda asimilar mejor un conocimiento. De hecho, durante mi época de estudiante no sabía estudiar y uno llega resabiado a la universidad, y cuando comenzaba a estudiar, pues yo pensé que pasando altas horas de la noche estudiando se me iba a quedar más, ¿verdad? Y así duré casi 8 o 9 semestres estudiando y trasnochando, a 1, 2 de la mañana, a veces 3 de la mañana, me acostaba y a las 7 ya tenía que estar en clase, o sea que si dormía 2 horas era mucho, todo el día me la pasaba así cabeceando y vuelva y otra vez y como que no rendía, y así pasaba los semestres así como medio raspando, o sea, hasta que un día, en uno de los semestres, yo le puse el ojo, me inspiró un compañero. Oye, Héctor, se llama Héctor, él es de por allá de Neiva, de Pitalito, y hoy día es gastroenterólogo, pues es un hombre muy brillante. Y yo decía, ¿qué hubo, viejo Héctor? ¿Cómo te fue? ¿Estudiaste mucho? ¿Trasnochaste? ¿No? ¿No trasnochaste? No, yo nunca trasnocho. Y yo veía que sus calificaciones eran de 4, 4.3, 4.5. Y yo que trasnochaba 3.1, 3.2. Dios mío, ¿cómo le hace? Un día, el grupo de amigos con el que a veces nos reuníamos, sobre todo para las evaluaciones finales, decidimos invitarlo. Teníamos un previo, decidimos invitarlo a estudiar a la casa donde nos reuníamos a estudiar. Y Héctor fue con nosotros allá, porque el tipo era muy inteligente y comenzó a explicar, oye, dijo Héctor, no entendemos, venga, y había un tablero ahí y él nos enseñó, mejor dicho, duramos como hasta las casi 3 de la mañana, incluso nos quedamos a dormir porque el previo lo teníamos a las 7 de la mañana. Nos fuimos todos para el previo y todos 4, 4.2, 4.5 y Héctor sacó 3.3. ¿Qué pasó? Todos contentos, pero Héctor no, todo bravo con nosotros. Y entonces, Héctor, ¿qué pasó? Pero hermano, usted fue el que nos explicó. El trasnocho. Yo nunca trasnocho. Yo nunca trasnocho. El trasnocho fue el que me hizo casi perder el examen. Entonces, a mí me impactó y yo fui y le dije a Héctor, hermano,
enséñeme a estudiar. Me dijo, Walter, yo llego de la universidad, hago ejercicio, como temprano, 7 de la noche, 7:30, estoy estudiando, estudio hasta las 10 de la noche, me acuesto y me levanto todos los días a las 4 de la mañana a estudiar. Estudio de 4 a 6 de la mañana, a las 7 estoy en la universidad. Dije, hermano, pero es que son, mire todos los capítulos que nos toca estudiar y mire, yo los estudio, en 2 horas me rinde mucho. Entonces cuando comencé a entender el mecanismo fisiológico y qué es lo que hacen algunos, como en este caso el cortisol, que es una sustancia que se segrega en la corteza suprarrenal, ¿sí? Y cómo el cortisol hace que haya mecanismos que asimilan el conocimiento. Yo comencé a hacerlo y créame que no volví a trasnochar y comencé entonces a sacar buenas notas, porque lo que en la noche duraba estudiando 7, 8 capítulos, en la mañana en 2 horas y se me quedaban. En la noche estudiaba y qué fue lo que yo leí y volvía para atrás otra vez, ¿no? En la mañana no, eso era de corrido. Entonces, cierro paréntesis, perdóname el paréntesis tan largo, pero volviendo al tema de la oración, ya sabemos que podemos orar a cualquier hora es buena para orar, pero fisiológicamente hablando, la mejor oración es el tiempo de la mañana, de la madrugada, tipo 4 de la mañana, donde podamos tener esa adaptación fisiológica para poder tener esa comunicación, aparte de que todo está en silencio, aparte de que todo está dado para recibir esa comunicación. Amén. Mire que la ciencia sí sirve, ¿verdad? Por eso el Señor dio la ciencia. Amén. Entonces, conclusión, a cualquier hora podemos orar. Pastor, ¿y en qué postura debo orar? Porque es que yo veo que los budistas oran así con las piernas cruzadas. Y yo veo que los mahometanos allá, los de Alá, oran así. ¿Cómo debo yo orar? ¿Qué postura? Primera de Timoteo 2:8 dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Juan 17:1 dice, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Éxodo 34:8 dice, y Moisés se apresuró a inclinarse en tierra y adoró. Entonces, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? ¿Cuál sería entonces la mejor postura para orar? Una postura de reverencia ante el Padre. Cualquiera sea esta, pero que sea reverente al Padre. Que sea reverente, porque no te estás dirigiendo a cualquier persona, te estás dirigiendo al Creador del cielo y de la tierra, te estás dirigiendo al que todo lo sustenta con su diestra, te estás dirigiendo a aquel que todo lo hace posible, te estás dirigiendo a aquel que es tu Padre. Cualquier postura de reverencia va a ser buena para orar. ¿En qué lugar orar? ¿Será que tengo que venir aquí a la iglesia para orar? No, la palabra habla de que se puede orar en una cueva, de que Elías oró en una cueva. La palabra habla de que Jesús oró en el jardín, en el huerto de Getsemaní. La palabra habla de que algunos discípulos oraron a la orilla de un río. La palabra habla de que Salomón oró en el templo y todos y muchos han orado en el templo. La palabra habla de que se puede orar en una casa. Pedro oró en una casa. La palabra habla de que Jonás oró en el estómago de un pez. En cualquier lugar, hermano, cualquier lugar es bueno para comunicarse con Dios, porque Dios está contigo en todo tiempo. Orad sin cesar, tener la conciencia clara de que Dios está contigo en todo tiempo, porque así lo dice su palabra. Tú guardarás, Señor, en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, en cualquier lugar, a cualquier hora. Amén. Y vamos a tomar la última parte de la enseñanza con cuáles son los obstáculos de la oración. Y aquí quiero detenerme unos minutos, lo que restan de la enseñanza, porque veo que aquí es donde
donde es importante comenzar a colocar fundamentos claros para no tener obstáculos en la oración. Se ha hablado generalmente de que hay 3 obstáculos para la oración comúnmente conocidos. Uno de ellos es la pereza, el otro es el sueño y el tercero es la distracción. ¿Y quién no ha pasado por esos, hermano? ¿Verdad? La pereza es un mal, es un vicio, es algo que a veces llega cuando no estamos conectados con la presencia de Dios. La pereza llega cuando no estamos conectados con la presencia de Dios. Miren algo. Cuando una predicación es aburrida, a ti te da sueño, ¿verdad? Y te da pereza. Cuando una predicación es contenta y sacuden y levántese, amigo, ¿y quién vive? Cristo. Y, sí, como que te alegras, ¿verdad? Pero estamos hablando de las emociones y gloria a Dios porque el Señor nos ha hablado en cabeza del pastor Wilson, a su corazón y a mi corazón, porque aquí no queremos hacer manifestaciones emocionales, aquí queremos es enseñar la palabra y doctrina. Y si tú te duermes enseñando doctrina, pues hermano, tendrás que pasar mucho tiempo de oración doblando rodillas. Pero aquí no vamos a despertar tus sentidos con aplausos y con cosas y con gritos. Aquí si la palabra no te despierta y te aviva, hermano, no lo va a hacer nadie. Y eso depende de ti. Y en eso estamos plenamente identificados con el pastor Wilson. Pero sabemos que la pereza se convierte en un mal, que no nos deja orar. Ay, me cansé, mejor me acuesto. Y acostado se durmió. No, es que es una bendición dormirme en la presencia de Dios. Mentira. Mentira. Quedaste dormido, así de sencillo. El sueño, la distracción. No, es que deja de ver la novela y ya no, ya es tiempo de orar. ¿Sí? Y estás pensando en la novela, ¿no? Oye, ¿qué pasará? Y me perdí y apagué, pero tenía que orar. Bueno, pues, Señor, a ver. Hermano, mire, lo que vemos, y perdone, pastor, voy a abrir otro paréntesis acá. En una ocasión estaba yo canaleando y creí que había una película buena. Oye, se ve como interesante esta película. Y estaba como tomándole la trama, no sabía de qué se trataba, me pareció interesante por la manera del diálogo, cuando de pronto, ¡pum!, aparece una cara fea, un espanto ahí. O sea, yo no sabía que era de miedo la película. Y pues déjeme decir, y yo mismo cambié, a mí no, eso no me gusta. Pero esa imagen, hermano, me quedo aquí. Y cada vez que iba a orar, esa imagen venía. Y esa imagen venía, y esa imagen venía. Yo decía, Dios mío, por favor, por necio, por no estar en tu presencia. Porque si hubiera estado en tu presencia, hubiera apagado el televisor, hubiera colocado música cristiana, me hubiera puesto a leer la Biblia, a ver un video de cristiano. ¿Verdad? Me impactó. Muchas veces la televisión, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, se impactan de tal forma que producen un sello en nuestra mente, que en el momento en que tú vas a orar, eso sale a la luz y no te deja orar. Hay distracción. Los problemas se convierten en distracción. ¿Bien? Entonces, decíamos de que esos son los 3 obstáculos más comunes, pero hay un obstáculo que es más obvio, es un obstáculo que es más fuerte para que tengamos usted y yo una oración efectiva, y es la presencia de pecados no confesados. Bien lo decía aquí el pastor Wilson, cuando tú estás en una vida de pecado,
tu oración no va a fluir, no vas a tener una oración eficaz. ¿Y a qué le llamamos oración eficaz? Es aquella oración en donde hay reciprocidad, donde hay una comunicación entre nosotros y el Padre, donde tenemos esa respuesta efectiva de conocer la voluntad del Padre a nuestra vida. Eso se llama oración eficaz. Y esa oración eficaz no viene a nosotros principalmente porque hay pecados no confesados en el corazón del creyente, en el corazón del que ora. Debido a que nuestro Dios es santo, hay una barrera que existe entre Él y nosotros cuando venimos delante de Él con un pecado que no hemos confesado en nuestra vida. Isaías 59:2 lo dice muy claramente. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oh, nuestros pecados han ocultado el rostro del Señor para que Él no nos escuche. Y David también lo dice en el Salmo 66:18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hermano, ¿qué pecado hay en tu vida que no hayas confesado? ¿Estás teniendo lucha con tus sentimientos? ¿Estás teniendo lucha con tus emociones? ¿Estás teniendo lucha con aquello que haces y no quieres hacer? ¿Estás teniendo lucha con aquello que no haces y quieres hacer? ¿Cuáles son esos pecados no confesados? La Biblia se refiere a muchas áreas de pecado que son obstáculos para la oración. Cuando estamos viviendo de acuerdo a la carne y no al espíritu, nuestro deseo de orar y nuestra habilidad para comunicarnos efectivamente con Dios se ven completamente obstaculizados. No hay forma de que tú puedas orar de manera efectiva. Alguien dirá: pero pastor, yo soy un hombre, una mujer nacida de nuevo. Sí, pero aunque recibamos una nueva naturaleza cuando nacimos de nuevo, esa nueva naturaleza reside en un cuerpo antiguo, en un cuerpo que es corrupto, en un cuerpo que es pecaminoso. Y comienza entonces esa nueva naturaleza a tratar de ganar espacio, de fluir y de empoderarse en ese cuerpo de carne, en ese cuerpo contaminado. Y en ocasiones la carne puede ganar el control de nuestras acciones, puede ganar el control de nuestras actitudes. Pero hay solución para esto. Romanos 8:13 dice: hacer morir pues las obras de la carne. Es una determinación. Si tú estás luchando con eso, hermano, puedes hacer una determinación apropiándote de la palabra en Romanos 8:13 y permitiendo que el señorío de Cristo se ejercite en ti, se establezca en ti para hacer morir entonces las obras de la carne y ahora entonces ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para que tengas una relación correcta con el Señor. Y de esa manera entonces vamos a poder orar y tener una comunión con Él como Él quiere que la tengamos. Amén. Se trata de determinación. Cuando hablamos de determinación, estamos hablando de determinar hacer. Eso se llama determinación. Determinar una acción, eso es determinación. Muchas personas dicen: pero es que yo lo estoy intentando. Síguelo intentando, nunca lo vas a hacer. No es que estoy trabajando en ello, sigue trabajando en eso, nunca lo vas a hacer. Necesitas tomar una determinación, comenzar a determinarte a hacer algo. Pero para tú tomar una determinación como estas, necesitas hacer lo que hablamos en los domingos anteriores. Reconocer el señorío de Cristo en tu vida, que Cristo se comience a empoderar en ti
Y en esa medida la manifestación del Espíritu Santo comienza a tomar las áreas de tu vida y de esa manera tu vieja naturaleza comienza a morir. Ese cuerpo de pecado, esa condición de carne comienza a morir y ahí se cumple lo que dice Romanos 8:13. Podemos entonces en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo hacer morir las obras de la carne. Pero mire lo interesante de esto. Cuando estos pecados no confesados comienzan a moverse ahí soterradamente, una manera de vivir en la carne se manifiesta en el egoísmo. Muchos de nosotros no sabemos que somos egoístas. Pecados no confesados, porque no lo sabíamos. Cuando nuestras oraciones son motivadas por el egoísmo, cuando le pedimos a Dios por lo que queremos más que por lo que Él desea, nuestros motivos obstaculizan nuestras oraciones, porque son motivos egoístas. Cuando le pedimos lo que nosotros deseamos y no lo que Él quiere para nosotros, estamos siendo egoístas. Las oraciones egoístas son siempre aquellas que tienen como intención glorificar nuestros propios deseos. Y no podemos esperar que Dios responda a tales oraciones. Es tal la urgencia que no podemos esperar. Somos egoístas. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Egoísmo. El egoísmo produce endurecimiento de nuestro corazón. Si somos indiferentes a Dios, vamos a ser indiferentes a las necesidades de otros. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios solucione nuestras necesidades cuando nosotros somos indiferentes a las necesidades de otras personas? Otro punto importante acerca de esto es cuando nos negamos a perdonar a otras personas. Eso es un obstáculo en la oración, un vivir en la carne, aparte del egoísmo, negarnos a perdonar a otros. Cuando nos negamos a perdonar a otros, crece una raíz de amargura en nuestros corazones que ahoga nuestras oraciones. La Biblia lo narra en Mateo 18, 23 al 35, cuando aquel hombre, el rey le perdona sus deudas y le perdonó mucho, y después aquel hombre va y se encuentra con uno que le debía y entonces él no le perdona la deuda. Entonces lo llama, el rey lo llama a su señor y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Otra forma de obstáculo en la oración es la falta de perdón. No sé qué situación estés pasando, no sé si tienes una falta de perdón en tu corazón, hacia tu padre, hacia tu hermano, hacia tu esposo, tu esposa, un amigo, pero es importante que hoy la palabra del Señor venga a tu corazón para que seas confrontado y comiences entonces a pedirle al Espíritu Santo que te revele y que te traiga misericordia, paz y perdón, para que puedas perdonar como Dios perdona. Otro gran obstáculo que hace parte de esa naturaleza es la falta de fe o nuestra duda. El orar sin dudar significa orar con la firme creencia y entendimiento del carácter y la naturaleza de Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que le encuentra, crea que lo halla.
y que Él, Dios, es galardonador de los que le buscan. Yo debo orar con fe, creyendo que mi oración es escuchada. ¿Por qué lo creo? Porque estoy caminando en su voluntad. ¿Por qué lo creo? Porque el señorío de Cristo está en mí. ¿Por qué lo creo? Porque soy un hombre que está haciendo y que tiene temor de Dios. Porque tengo la convicción de que de mi parte estoy haciendo lo correcto con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Por eso lo creo. Pero cuando yo creo, no he creer, sino que creo, pienso que el señorío de Cristo no está en mí, que no estoy haciendo su voluntad, que estoy siendo desobediente, pues ¿cómo voy a tener esa fe para saber que mi oración será respondida? Hermano, desafortunadamente, y eso lo hemos hablado con el pastor Wilson, de los púlpitos se ha enseñado un evangelio falso, un evangelio superficial, un evangelio que no quiere comprometer al creyente, un evangelio barato, y perdónenme la expresión. Creen que es suficiente orar y ya. Creen que es suficiente venir a la iglesia y ya. No, hermano, la vida del creyente es una vida de compromiso en el Señor, una vida de morir a sí mismo para que Él crezca y reine en mí, para que todo lo que Él ha dicho en su palabra se haga. De lo contrario, nada va a pasar en tu vida y en mi vida. Dejemos de ser tibios. El Señor nos quiere calientes y bien calientes, hermano. Si no, nada va a pasar. Nada va a pasar. Y como último obstáculo, fruto de esa carne, de esa naturaleza carnal, es la discordia en el hogar. Oh. Es definitivamente un impedimento para la oración. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A cuántos maridos las oraciones han sido estorbo? No han tenido esa eficiencia de la comunicación por causa de que no le damos honor a la mujer. De igual manera, las esposas deben seguir los principios bíblicos de sumisión al liderazgo de su esposo si quieren que sus oraciones no sean obstaculizadas. Efesios 5, del 22 al 24. Esto es de parte y parte, hermanos. Y es algo que sucede comúnmente en los hogares. Cuando hay discordias en el hogar, ninguna oración será eficaz. Gracias a Dios, todos estos obstáculos en la oración pueden ser solucionados de inmediato viniendo ante Dios en una oración caracterizada primeramente por la confesión y el arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Quisiera terminar con, si es posible, Osquitar, me colocas Mateo 6, del 5 al 15. Y con esto terminamos, hermanos. Mateo 6, del 5 al 15, está hablando el Señor Jesucristo. Y le dice el Señor Jesucristo, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Mas tú cuando ores, mire las instrucciones del Señor Jesucristo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones. A nuestro texto, a nuestro léxico, no recemos, no recitemos. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y el Señor Jesucristo da una oración modelo, y con esto quiero terminar, porque aquí en esta oración resume lo que hemos hablado en esta enseñanza. Y aquí en el Padre Nuestro, que es la oración modelo que da el Señor Jesucristo, vamos nosotros a ver dos partes importantes. Una, que es la invocación que el creyente hace a nuestro Padre Celestial, y la otra son las peticiones, que se dividen en dos. Peticiones en cuanto a lo que tiene que ver a nuestro Padre Celestial, en lo que tiene que ver con referencia a Dios y a su gloria, y las peticiones referentes a nuestras necesidades. Y nuestra oración comienza el Señor ahí en su palabra: Padre nuestro que estás en los cielos. Nos estamos refiriendo a ese Padre, como les decía al inicio, que es omnipotente, omnisciente, que es el creador y el sustentador de todo, que es todopoderoso, pero además de eso es nuestro Padre. O sea, ¿a quién nos estamos dirigiendo, por favor? No nos estamos dirigiendo a Chucho, no nos estamos dirigiendo al man. Por favor, que esas no sean palabras que salgan de la boca del creyente. Que tengamos la delicadeza, que tengamos la honra de reconocer a aquel que es nuestro Padre, que es el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es la invocación que abre la puerta para que tu oración sea eficaz. Es la oración que abre la puerta para que tus palabras que vienen de tu corazón puedan llegar al corazón de Dios, nuestro Padre Celestial. Y después viene entonces la petición que tiene que ver con Dios y su gloria. Santificado sea tu nombre. Señor, que tu nombre sea santificado en todo pueblo, en toda nación. Que tu nombre sea santificado en toda región. Que tu nombre sea santificado en mi casa. Porque hay muchos que tenemos familia que aún no te conocen, que no conocen a Dios, ¿verdad? Necesitamos que el nombre del Señor sea santificado en todo lugar, en cada rincón de mi casa, de mi familia, de mi vida. Hablábamos en el señorío de Cristo que el Señor tiene que comenzar a tomar control de las áreas de nuestra vida, a señorear las áreas de nuestra vida. Y hablábamos que había un área de nuestra vida en la cual era dificultoso para nosotros soltársela al Señor, que era el área de nuestra mente. Pues aquí está la oportunidad, hermanos, de poderle decir: santificado sea tu nombre, Señor, en mi vida, en mi mente, en mi cuerpo. Que tú seas Señor de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Que tú seas Señor de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones. Que tú seas Señor de mi cuerpo. ¿Hay alguien enfermo esta mañana? ¿Hay alguien enfermo esta mañana aquí? ¿Hay alguien enfermo? Levante su mano si hay alguien enfermo esta mañana. Porque el Señor hoy te dice: si tú permites que yo señoree tu cuerpo, no va a haber enfermedad en tu cuerpo. Que sea el Señor de tu cuerpo. Oh Señor, yo oro esta mañana, Padre, Señor, para que tu nombre sea santificado, Señor,
en cada vida, Señor, de los creyentes aquí presentes. Que tu nombre sea santificado, Señor, y tu señorío se establezca, Señor, en cada molécula, en cada célula, en cada tejido, en cada órgano y sistema de los cuerpos de tus hijos, Padre, para que ningún hálito de enfermedad, Señor, señoree sobre ellos, sino que sea tu palabra, tu señorío y gobierno establecido en ellos, Padre Santo. Porque así lo dices tú, Señor, que por tu llaga nosotros fuimos sanados. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y sigue diciendo el Señor: venga a nosotros tu reino. Porque el reino, el Señor lo estableció, pero tú y yo lo extendemos. Venga a nosotros tu reino, establece tu reino en mi vida, porque ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Venga a nosotros tu reino, Señor. Y la tercera petición, que tiene que ver con las cosas de Dios y su gloria: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, aquí estoy para que tu voluntad sea revelada en mi vida. Quiero ser instrumento para ti, Señor. Quiero ser instrumento precioso en tus manos, Señor, para que tu voluntad se establezca en mi vida, Señor, y haga yo lo que tú quieres, no lo que yo quiero, Señor, para que tuya sea la gloria, la honra y el honor por siempre. Y después vienen las tres peticiones de nuestras necesidades: que el pan nuestro de cada día nos lo dé todos los días, dándolo hoy. Y no estamos hablando del alimento solamente, estamos hablando de que Él supla nuestras necesidades, de que el alimento espiritual, el alimento físico, el alimento material venga a nuestra vida constantemente. No es solamente el alimento físico, porque escrito está: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y sigue diciendo el Señor: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que hablábamos ahora, ¿cómo le vamos a decir al Señor perdónanos cuando nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo? Danos la capacidad de perdonar. ¿Ustedes sabían que el perdonar es un don de Dios? Que se acciona con tu determinación y mi determinación. Yo decido perdonar, y en el momento que yo decido perdonar, viene el don de Dios y se activa en mí para perdonar como Él quiere que perdonemos, no para perdonar como el mundo perdona. Y termina el Señor diciendo, como tercera petición: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es necesario que la presencia del Señor nos rodee. Dice la palabra del Señor que Él es escudo y fortaleza a nuestro alrededor, que Él va delante de nosotros como poderoso gigante peleando nuestras batallas. Y de esa manera ninguna tentación, ningún mal sobrevendrá a nuestra vida. Amén. Pónganse de pie, por favor. Oh Señor, te damos gracias, Padre. Allí donde tú estás, y ya con la lección recibida y con la enseñanza expresada de parte de Dios para el pueblo de Dios, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y comienza a orar, comienza a poner en práctica lo que hoy has recibido. Amado Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Señor, por esta palabra que nos da direccionamiento, Señor, por esta palabra que nos enseña, Señor, a vivir una vida de oración, por esta palabra que nos instruye, oh Dios, para que seamos esos hijos, Señor, que te adoremos en espíritu y en verdad, esos hijos, Señor, que pasemos tiempo contigo, esos hijos, Señor, que seamos conscientes de que tú estás con nosotros constantemente, esos hijos, Señor, que se rinden delante de ti para que tu voluntad se establezca en cada uno de nosotros, Señor.
Señor, para que ya no hagamos nosotros las cosas conforme a nuestra naturaleza carnal, sino que lo hagamos ahora conforme a ese Espíritu que tú nos has dado, ese Espíritu Santo, Señor, que produce el fruto del gozo, el fruto del amor, Señor, el fruto de la paciencia, el fruto de la benignidad, de la bondad, el fruto de la fe, Señor, el fruto de la mansedumbre, el fruto, Señor, del dominio propio. Ya seremos entonces, Señor, hombres y mujeres que inspirarán a otros, hombres y mujeres que reflejarán, Señor, de que tú estás con nosotros. Ya nuestra vida, Señor, ya no será mi vida, sino que será tu vida en nosotros, Señor. Padre, yo bendigo, Señor, a tu pueblo aquí presente, Señor. Te doy gracias por ellos, te doy gracias, Señor, porque tú hoy los improntas, Señor, en una nueva condición, Señor. Tú los improntas, Señor, hoy en un nuevo nivel, en un nivel de oración eficaz, en un nivel de oración, Señor, en la cual cada oración será respondida, en un nivel en donde la oración, Señor, permitirá que tus hijos se levanten fortalecidos, que tus hijos caminen en obediencia, que tus hijos caminen sustentados y soportados en la voluntad tuya, donde caminarán por caminos de justicia, donde no se desviarán ni a derecha ni a izquierda, donde tu palabra será lámpara a sus pies y lumbrera en su caminar, Señor. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y te doy gracias por sus vidas, porque a partir de hoy tú, Señor, te establecerás en ello de una manera poderosa, sorprendente y sobrenatural, porque para ti será siempre la gloria, la honra y el honor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. Al salir de este lugar pueden tomar un rico y exquisito refrigerio. Bendiciones, hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Feliz semana.